Hola, pues continuando en nuestro análisis de nuestros datos, en nuestra metodología, pues ya posterior a tener pues información sobre los códigos postales y bueno, aquí toda nuestra información de cómo los consideramos en cuestión de importancia, llegamos ahora a pues que nuestros sets de datos cómo están distribuidos. Pues es importante para tener una idea de, ajá, si yo creo que en cuestión de legal, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Pero a la mera hora, ¿qué tal que nuestros datos no varían mucho, ¿no? O en cuestión de impuestos, ¿qué tal que mis impuestos pues rondan entre 0.5% y 0.6%? Pues al final, pues en qué se resume de mis costos el 0.5 o 0.6%, pues en casi nada, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer este estudio. Y bueno, el más conocido o el que pues, la gran mayoría de las personas utiliza en cuestiones académicas es el coeficiente de variación, que es no más que la desviación estándar dividida entre la media. Este es un método pues muy directo, normalmente para distribuciones normales funciona muy bien, pero recordemos que nuestros datos o nuestros sets de datos no son normales, no siguen ninguna distribución fija, no son ni normales ni uniformes. Entonces, para estos casos, lo más adecuado es utilizar el RCBQ o el RCBM, que podemos ver aquí. Vamos a utilizar el RCBM, es un poquito mejor para este caso. Este no utiliza la media y la desviación estándar como fuente primordial para hacer la desviación, porque tenemos, pues, eh, tenemos, bueno, tenemos nuestras distribuciones con sesgos, ¿no? Positivos y negativos en algunas. Entonces, con este método utilizamos la mediana para, para determinar y el rango intercuartil para determinar cómo están distribuidos nuestros datos y así pues tener una noción más objetiva de su dispersión, ¿no? Entonces, pues aquí hacemos la descripción del RCBM y aquí vemos cómo es la formulita de desviación mediana absoluta y al final es el cociente, nuestro MAD. Y bueno, tenemos una tablita después de todas las comparativas de la manera siguiente. Tenemos aquí nuestros criterios, aquí vamos a ponerle 1, 3 y 4 porque los agrupamos para hacer nuestro cálculo. Tenemos nuestra desviación estándar, media, coeficiente de variación, que es el cociente entre este y este, la cuenta, que es la cantidad de valores que tenemos, en este caso de códigos postales que tenemos disponibles, la mediana, nuestro MAD y pues el RCBM, que igual es el cociente entre este y este, y así con todos los criterios. ¿Qué es lo más importante de esto? Que entre mayor sea nuestro eh, coeficiente de variación relativa con respecto a la mediana, pues más importante llega a ser o llega a tomar un papel más importante a la hora de tomar una decisión, porque escoger entre el primero y el segundo, pues es más probable que haya una diferencia más significativa
que en un criterio, por ejemplo, el 0.05 o 0.02, que es todavía más bajo, ¿no? En donde pues los eh, la diferencia entre elegir uno u otro, pues al final no va a repercutir en mucho. Entonces así es como este pequeño estudio nos puede ayudar. Es una tabla pues extensa y pues podemos ver aquí pues algunas comparaciones. En realidad el coeficiente de variación entre más pequeño, bueno, sigue la misma lógica. Entre más pequeño, más estabilidad. Entre más grande, menos estabilidad. Y pues concuerda en algunos casos y como podemos ver no es proporcional. Por ejemplo, aquí el 2 contra 0.3 no es proporcional contra 0.9 y 0.09, ¿no? Entonces, pues podemos ver esas diferencias. Continuando en nuestro texto, aquí clasificamos cómo están, a qué clasificación pertenece cada criterio conforme a su RCBM. Aquí tomamos el texto de autores para clasificarlos entre abajo de punto 1 del RCBM nos indica variabilidad baja, entre 1 y 2 variabilidad media y superior a 2 pues es ya diferente el valor, es ya muy variable. Continuamos en nuestro texto y llegamos a la parte de la disponibilidad de datos de los códigos postales que tenemos. Recordemos que tenemos nuestro set de códigos postales y 10 criterios, originalmente 12, pero clusterizamos 3 en uno, entonces nos quedan 10 de los 12. Y pues aquí podemos ver que tenemos aquí nuestras 3 tablitas, 1, 2, 3, o bueno, 3 columnas de datos. En la primera, pues coincidencia, que es la cantidad de valores que cumplen la totalidad de los datos. En esta segunda, pues cumplen con casi todos. Y pues la tercera de plano, pues ya es como para ignorar. Por ejemplo, estos dos valores pues no nos interesan mucho porque no pueden aportar, por más que primero no es relevante para el estado de información en esos códigos postales o en esas ciudades más importantes en donde están ubicados estos códigos postales. Y otra cosa que en realidad, siendo realistas, pues estimando estos valores faltantes, pues no va a tener de pues un intervalo de confianza confiable, ¿no? Pues va a ser muy bajo. De hecho, según los autores, a partir del 80% ya es un poquito riesgoso confiar en esos datos, aunque todavía se pueden estimar, pero ya no es tan confiable. Ya tenemos intervalos de confianza pues más extensos. Y bueno, aquí es en donde describimos pues de estos 10 criterios que posteriormente los vamos a clusterizar. Eh, Recordemos los primeros 3 criterios, el 1, 3 y 4, los agrupamos para hacer los cálculos porque eh, pues era muy directo obtener un cálculo y era necesario también hacer el cálculo con esos 3 criterios. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es clusterizarlos
en cuanto a su funcionamiento. Y se dio perfecto porque pude agrupar los factores directamente relacionados con el tránsito y con la funcionalidad del negocio, que es básicamente distancias y volúmenes de transporte, y ya en otros criterios, pues accesibilidad a rutas primarias y congestión de tráfico, cuestiones diferentes a la funcionalidad primaria, ¿no? Soporte operacional, infraestructura, costos de la tierra, y bueno, así aquí describo cómo agrupé estos con respecto a estudios, bueno, no estudios, a artículos científicos recientes. Todo esto es descripción y llegamos a la parte del Best Worst Method y el AHP. Aquí escribo como pues la teoría, una refrescada de la teoría, más que nada para tener en cuenta cómo vamos a comparar, porque recordemos que ambos métodos utilizan el llamado pairwise comparison, que es pues hacer la comparativa entre los valores entre sí. Uno hace comparaciones entre todos contra todos, que es el AHP, y el Best Worst Method hace las comparaciones con respecto al mejor valor y con respecto al peor. Y aquí tenemos, bueno, nuestra descripción, bajamos y después de la descripción viene pues cuál va a ser nuestra lógica de comparación, ¿no? ¿Cuál es nuestra lógica? Un poquito más abajo eh, también la resume aquí, sí, aquí tenemos ya nuestro resumen de la lógica de lo que hicimos anteriormente arriba, pues más condensado. Y bueno, aquí tenemos ya nuestro HP. Estas fueron las comparaciones que siguiendo la metodología obtenemos los resultados que vamos a ver en el capítulo 4. Este es el capítulo 3, metodología. Y el Best Worst Method. Aquí tenemos nuestro mejor contra los otros contra el peor, ¿no? Tenemos nuestros dos vectores y eso es todo. Y bueno, también decimos cómo obtuvimos o cómo se calcularon estos valores utilizando herramientas externas. Y esas herramientas externas tienen sus correspondientes respaldos académicos. Klaus de Geppel es quien realizó este pues simulador o esta calculadora de Best Worst Method es bastante buena, da hasta los intervalos de confianza eh, partiendo de qué tan buena fue nuestra comparación. Entonces, bueno, en realidad, como los dos métodos brindan un threshold diferente o un